En el laberinto azul de la señal, buscamos el pulso de la ciudad real. El amarillo es foco que rompe el temor, y el signo de duda se vuelve esplendor. No es solo el eco de lo que pasó, es la pregunta que el tiempo lanzó. La sexta pregunta, la verdad está aquí. Noticias que informan con voz para ti. Análisis, entrevistas y la realidad. La sexta pregunta con total claridad. La sexta pregunta, conectando siempre en vivo. Conectando siempre en vivo. Con Adrián Sánchez, cada día presente, la información que conecta con la gente. La sexta pregunta, tu canal digital. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a este espacio Conociendo a nuestra gente. Es un gusto reencontrarnos con ustedes a través de la señal de la sexta pregunta y nuestros canales aliados. Muchos de ustedes ya conocen este espacio. Hace algún tiempo realizábamos reportajes y entrevistas en territorio, recorriendo barrios, comunidades e instituciones para conocer de cerca las historias de personajes que con su trabajo y dedicación aportan al desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Después de una pausa, hoy retornamos y nuevamente estamos acá al aire con este proyecto, con una nueva imagen, un nuevo formato y desde ahora y con el nombre que nos identifica, oficialmente Conociendo a nuestra gente. A partir de esta semana estaremos junto a ustedes todos los miércoles y viernes desde los estudios de la sexta pregunta, manteniendo estos diálogos, la esencia de siempre, conocer el lado humano de nuestros invitados, su historia de vida, su trayectoria, sus pasiones y el legado que construyen desde diferentes ámbitos. En esta noche tenemos el honor de recibir al académico e investigador Diego Ormaza Ávila, con quien abordaremos un diálogo, una plática, conoceremos su historia, sobre todo su historia de vida, su trayectoria profesional y su pasión por la docencia y la investigación. Además hablaremos sobre el libro que tenemos el agrado de presentarlos, amigos y amigas, Contribución Especial de Mejoras, una obra desarrollada junto a coautores, los hermanos Tiberio, Fernando y María Augusta Torres, además a José Luis Vázquez y Daniel Bravo, a quienes también extendemos nuestras felicitaciones, nuestro saludo por este importante aporte académico, amigos y amigas. Doctor Diego, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este espacio, Conociendo a nuestra gente. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. En primer lugar, para mí es muy satisfactorio poder compartir estos espacios en cada uno de los programas que usted acertadamente ha dirigido y que ha tenido la gentileza de invitarme. Estoy muy gustoso de poder compartir con toda la colectividad estos espacios a través de los cuales nosotros como ciudadanos, a través de nuestras actividades diarias, podemos aportar con nuestro granito de arena para fomentar y causar un desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, estamos prestos y gustosos de poder estar aquí en este programa y a conversar de todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Doctor Diego, queremos comenzar conociendo a la persona. ¿Quién es Diego Ormaza Ávila? Hablemos de su infancia, de su familia y aquellos momentos que marcaron el camino hacia la profesión que hoy ejerce, que es el derecho.
Bien, Diego Adrián Ormaz Ávila es hijo del ingeniero Diego Romeo Antonio Ormaz Andrade y de Berta Adriana Ávila Córdoba, mis padres. Soy el tercer hijo de ese matrimonio. Tengo dos hermanas, María Bernardo Ormaz Ávila y María Gabriela Ormaz Ávila. Un núcleo familiar que me ha permitido a mí construir esos valores. Desde siempre hemos estado muy vinculados al quehacer del servicio público, de la solidaridad, de ayudar a los demás. Entonces creo que eso también ha ido influenciando en cada uno de mis hermanas y en el mío, de que debemos comprender que una de nuestras finalidades en la vida y en la sociedad es prepararse siempre con la finalidad de poner sus conocimientos a, a servicio de la colectividad. La única forma en la que nos podamos desarrollar todos es si es que lo que nosotros aprendemos, lo mucho o poco que podamos saber, lo ponemos a servicio de la colectividad, porque es la única forma en la que nosotros al final del día terminamos generando un aporte para nuestra sociedad, ¿no? Usted ha dedicado gran parte de su vida a la academia, a la investigación. ¿Cómo nació esta vocación de enseñar, esta vocación de investigar? ¿Qué significa para usted formar profesionales que mañana tendrán la responsabilidad de servir al país? Bueno, es un reto muy interesante, ¿no? Pero hay que comprender también que el ámbito de la investigación a la persona no le llega de la noche a la mañana. Adrián, en mi caso, yo empecé a trabajar a muy temprana edad, hágase la idea que yo empecé a trabajar a los 19 años, inicié como asistente administrativo en el Ministerio de Salud Pública, trabajaba en el centro de salud, en donde al ser mi primer trabajo en realidad fue un espacio muy bonito en el cual yo pude compartir con muchos compañeros, un ambiente de trabajo excelente, pero que al inicio no estaba muy vinculado con el ejercicio de la abogacía que estudiaba en ese momento. Entonces ahí es en donde uno empieza a generar aspiraciones, ¿no es cierto? Y a entender qué más podemos hacer desde cada uno de los espacios. Y eso desembocó en que yo tomé la decisión de partir a la ciudad de Quito para desarrollar mis estudios de posgrado, siempre direccionado a estudiar alguna rama del derecho que no sea tan explotada en nuestro medio para poder nutrir desde una nueva vertiente del derecho. Entonces, cuando me traslado a la ciudad de Quito, ingreso a estudiar en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde hice en primer lugar mi especialización superior en tributación, y ahí fue en realidad en donde yo di ese salto hacia la investigación, porque me acuerdo que en la especialización nos daban metodología de la investigación y ahí es en donde uno recién prende esa chispa de la necesidad de comprender para qué sirve justamente la investigación. Y ahí yo me di cuenta que es en donde yo puedo aportar con mi sociedad, investigando, analizando, conociendo cuáles son los problemas que tiene mi colectividad y tratando de dar respuesta a los mismos a través de la investigación. Entonces yo sí puedo decir que fueron en realidad mis estudios de posgrado, después cuando realicé mi maestría en Derecho Tributario también tuve investigación, era una maestría enfocada hacia la investigación y eso ya me permitió de a poco ir desarrollando mis destrezas como investigador. Entonces, cuando yo regreso de Quito en el año 2014, ingreso a trabajar en la Universidad Católica de Cuenca. eh, Formalmente es cuando la Universidad Católica de Cuenca empieza a dar sus primeros pasos, me refiero a la carrera de Derecho, en el ámbito de la investigación, inclusive podríamos comentar ahí que fuimos los primeros en generar publicaciones eh, dentro del contexto local, ¿no es cierto? Entonces eso ha ido sirviendo para que los compañeros también se vayan sumando, vayan aprendiendo y nosotros ya desde la carrera de Derecho de la ciudad de Azogues, ahorita podamos decir que con la colaboración de todos los compañeros, orgullosamente, estamos entre una de las mejores carreras de Derecho del país, tanto en docencia, pero también en el ámbito de investigación y eso, modestia aparte, nos llena de mucho orgullo.
ya está haciendo trayectoria dentro del ámbito académico, de la investigación, y en toda trayectoria existen retos, momentos, desafíos, pero esos momentos decisivos, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor desafío que ha enfrentado en su vida profesional? Y yo creo que el momento más difícil, pero creo que a la vez también la decisión más acertada que yo pude tomar en mi vida es dejar mi trabajo en la Dirección Provincial de Salud del Cañar para trasladarme a la ciudad de Quito a hacer mis estudios de posgrado, porque a veces nosotros en familia a veces tenemos la meta de alcanzar a tener un puesto estable y quedarnos ahí, ¿no es cierto? Cuidarás del trabajito, saben decir los mayores, nuestros familiares. Entonces yo le vi desde otra perspectiva en el sentido de tratar de alcanzar mis metas. Se me hizo una decisión difícil porque para aquel entonces yo ya estaba casado y tenía mi primera hija que tenía 3 años aproximadamente. Entonces, tomar la decisión de ir dejando a la familia es difícil. Nos estábamos trasladando a la ciudad de Quito, que no está cerca tampoco. Entonces, podría decir yo que esa fue una de las decisiones más difíciles que me tocó pasar, pero como le decía en su momento, creo que fue la decisión más acertada. ¿Qué aprendió? Aprendí mucho, no solo en el ámbito académico, aprendí mucho como persona, aprendí a hacer las cosas de la casa, aprendí a desenvolverme solo, aprendí que estar solo también está bien para conocerse a uno mismo. También pude aprender algunos aspectos interesantes como el verdadero valor de la familia, porque a veces nosotros al tener a nuestros familiares al lado, a veces no valoramos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está lejos, empieza a valorar ese aspecto. Yo hacía el esfuerzo de tratar de venir casi todos los fines de semana para, para verle a mi familia, una situación que físicamente también era muy agotadora, pero creo que también sirvió como una experiencia para eh, que a nivel nacional también puedan identificar que en Azogues existe talento, ¿no? Que en Azogues también tenemos preparación, tenemos capacidad. Tuve la oportunidad de poder trabajar también en la Procuraduría General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces creo que cada una de esas experiencias nos van construyendo y nos van permitiendo ser las personas que somos ahora, ¿cierto? Entonces, como le comentaba, a pesar de que fue la decisión más difícil desde el plano familiar, profesionalmente creo que me permitió a mí dar ese salto de calidad y poder adquirir todos los conocimientos que se puede tener ahora, ¿no? ¿Considera usted que es un desafío ingresar ya al mundo de la política? Ya está de precandidato para la concejalía, la segunda concejalía. Más adelante hablaremos o profundizaremos esta temática que sí sería importante, pero sí considera un desafío también. Por supuesto, claro que sí, es un desafío ingresar en la política, más aún tomando en cuenta que la sociedad en la que nosotros nos encontramos suele inclinarse mucho por el aspecto de no tomar en consideración la capacidad en algunos casos de los candidatos. Las personas somos muy emocionales al momento de tomar nuestra elección, pero sobre todo hay un aspecto de que no se suele hacer una muy buena campaña, siempre se inician esas campañas de desprestigio o trata de generarse ofensas respecto del candidato o de su familia. Por eso es que tanto en la ciudad de Azogues como en la provincia de Cañar existe gente muy valiosa, Adrián, existe gente con mucho conocimiento, con mucha capacidad, pero que le rehúye a la política por ese lado feo que tiene el quehacer político, ¿no? Porque hay que entender que la política no es eso, sino la política es Servicio. el servicio y el saber tomar decisiones en beneficio de la colectividad. Entonces yo creo que eso es un poco lo que a veces rehúye o espanta a la gente de participar en política, pero hay que ser claros, si es que nosotros no tomamos la decisión, nos tocaría siempre tomar ese papel pasivo de ver cómo suceden las cosas cuando uno pudiese En vez de eh, avanzar, eh, evolucionar, muy involucionamos, bien. retrocedemos. Y es así, entonces, si es que uno considera
que pudiese llegar y hacer las cosas bien o que con su conocimiento puede aportar a las ciudades de otros espacios, eh, creo que es el momento de arriesgarse, ¿no? Usted bien sabe, Adrián, y sabe la colectividad que yo siempre he tratado, no directamente desde el ámbito político, pero sí desde el ámbito académico, de contribuir con mi ciudad. Siempre me han visto participando o tratando de participar en las sesiones de consejo para hacerles notar al consejo municipal cuando las cosas están bien o cuando no. Hace no mucho tiempo también hicimos una participación en la silla vacía, eh, con la intención de que la gente pueda entender los problemas que se iban dando por la nueva ordenanza de la recolección de desechos sólidos en la ciudad de Azogues. Pero al final uno también siente un poco de decepción cuando se da cuenta que ese tipo de participaciones en realidad no sirven mucho porque a la larga no llegan, ¿no? Ya cuando tenemos un sistema en el que todos ya tienen su posición, no analizan las propuestas que se les presentan, se hace complicado. Entonces ese también es uno de los motivos por los cuales uno a veces toma la decisión de incursionar en la política, porque dice, listo, yo quiero proponer una solución, pero mientras no esté sentado ahí, en realidad nadie nos va a tomar en cuenta. Entonces ese es el reto, como usted decía. Creo que estamos preparados, pero también creo que es necesario contar con el apoyo ciudadano. Si es que no se cuenta con el apoyo ciudadano, por más conocimiento, preparación que se pueda tener, no vamos a ser representantes, ¿no es cierto? Entonces, al final del día, es la colectividad quien decide y quien quiere poner como representantes suyos dentro del Consejo Municipal. Más adelante estaremos retomando este tema, esta plática que es importantísimo, su inclusión en el mundo de la política. Pero ahora queremos abordar justamente que recientemente se ha participado o se ha hecho la publicación de un libro, Contribución Especial de Mejoras, que les habíamos mostrado a un inicio. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo aporta esta obra en el ámbito académico, en el ámbito social y sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados? Bien, Adrián, primero tenemos que partir del hecho de que las contribuciones especiales de mejora fueron el tema que yo escogí para mi tesis doctoral, con la que pude obtener mi título PhD de doctor en ciencia política, criminología y derecho en la Universidad de Valencia. Ahí es en donde yo hago un análisis de cuál es la situación actual de cómo está regulado el tributo en el país. Cuando yo obtengo ese título, el tribunal de mi defensa me recomienda justamente que ahora haga una investigación de carácter cuantitativo, es decir, que empiece a ver el número de ordenanzas que están mal a lo largo de todo el Ecuador. Entonces me pareció interesante y cuando regresamos presentamos nosotros un proyecto de investigación. Entonces este proyecto de investigación se postuló a través de una convocatoria realizada por la Universidad Católica de Cuenca, en donde participamos algunos docentes, ¿no? El doctor José Luis Vázquez Calle, la doctora María Augusta Torres y mi persona como docentes de la Universidad Católica de Cuenca, y el doctor Tiberio Torres Rodas y Fernando Torres Rodas como docentes de la Universidad de Cuenca, porque fue un proyecto desarrollado en conjunto entre ambas universidades. Entonces, lo que hicimos ahí es ya identificar cuáles son las falencias que tiene la normativa, es decir, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, qué deficiencias tiene en cuanto a la regulación del tributo, pero fuimos un poco más allá en el hecho de querer conocer cómo están aplicando ahora el tributo en los municipios, analizando cada una de esas ordenanzas. Entonces, respecto de ello, llevamos un proceso muy interesante de obtener las ordenanzas de cada uno de los municipios. Hicimos un muestreo sistemático para determinar cuáles son los municipios en los cuales vamos a obtener las ordenanzas y lógicamente una vez que teníamos las ordenanzas nos pusimos a hacer un análisis para ver cómo se está presentando esos inconvenientes. A la larga también, además de los resultados que teníamos a nivel país, es bien sabido los problemas que hemos tenido aquí en Azogues por el concepto de contribuciones especiales de mejora y que eso también es lo que le puso una pauta de interés
de que tanto la Universidad Católica de Cuenca como la Universidad de Cuenca se hayan interesado en este proyecto porque es justamente en este sector del austro del país en donde existe la mayor cantidad de inconvenientes por contribuciones especiales de mejora. Y ahora que dice inconvenientes, es importante hablar de este tema, porque la contribución especial de mejora suele generar dudas e incluso polémica entre los ciudadanos. Desde su experiencia, ¿qué debería conocer la población sobre este mecanismo y por qué considera importante prácticamente comprendiéndolo ya usted ya desde la parte investigativa, desde la parte normativa, antes de emitir ese criterio? O sea, ¿qué es lo que necesita la gente conocer acerca de la contribución especial de mejoras? Porque nosotros vamos, cancelamos y ahí está. Pero según lo que analizaba el libro, decía que tiene que ser un beneficio para la población a la cual se va a cobrar. Muchas de las veces ese beneficio no se ve plasmado en toda una comunidad. ¿Cómo tiene que ser todos esos? ¿Cuáles son los pros, los contras? Y, y en qué casos generarse ordenanzas también para la contribución especial de mejoras, que eso es importantísimo. Bien, ahí tenemos que partir por algunos puntos que son los que usted expone, Adrián, en este caso. Lo primero, tenemos que comprender qué es una contribución especial de mejoras. Y desde su propio nombre nos dice una contribución especial. Es decir, no es un ingreso permanente para los municipios. Son ingresos de carácter especial y que deberían ser ocupados de una forma muy reducida. ¿Por qué decimos esto? Porque las contribuciones especiales se utilizan en aquellos casos en los cuales cuando el municipio ejecuta una obra pública, pero esa obra pública a mí me está generando un beneficio principalmente en el incremento del valor de mi bien inmueble, ahí encuentro yo una justificación para pagar el tributo. ¿Sí? Muchas de las veces, por ejemplo, aquí permítame hacerle una pausita. Vemos que nos cobran contribución especial de mejoras por un paso peatonal. Eso no incrementa el bien de mi inmueble, pero nos cobran contribución. ¿Está bien en ese caso? Bien, allá es justamente a lo que iba Adrián. La primera deficiencia que tenemos nosotros en el caso ecuatoriano es cómo están regulados esos tributos en el país. En el país nos dice que las contribuciones especiales de mejoras se pueden cobrar por beneficios reales o presuntivos proporcionados por la construcción de cualquier obra pública municipal o metropolitana. Entonces eso genera esa distorsión porque ¿qué pensamos como municipio? Que hago cualquier obra pública y cobro contribución especial. Presumiblemente Está beneficia al generando un usuario. beneficio, muy bien. Pero el propio COTA de forma muy clara dice, el beneficio debe verse reflejado en las propiedades inmuebles. Así es. Entonces, para que a mí me cobren una contribución especial de mejoras, el municipio tuvo que haber ejecutado una obra pública. Esa obra pública tuvo que haber generado un beneficio ¿en dónde? En la propiedad, no en la persona, Así en es. la propiedad. Es, por ejemplo, lo que sí se debería cobrar por contribución especial de mejoras, creería yo, el alcantarillado sanitario. La construcción del alcantarillado, Y, correcto. por ejemplo, ahí hay una ordenanza que rige ya desde el año 2000, 2006, que, por ejemplo, se permite a los ciudadanos que quieren hacer ciudadelas, que quieren hacer eh, una- eh, u- unas viviendas en ciertos sectores, urbanizaciones. En este caso, por ejemplo, el arquitecto o el dueño del bien inmueble tiene que hacer toda la obra de infraestructura, de todo. Ahí, por ejemplo, ¿cómo cobrar contribución especial de mejoras? No podría, ¿no es No, cierto? porque no es Pero una si, obra pública municipal. pero si pasa, por ejemplo, una vía que sí va a recoger los residuos de esa obra, o necesariamente esas obras tienen que tener ya su propio eh, planta de tratamiento de aguas residuales, o tiene que desembocar en algún momento en la vía principal y ahí sí cobrar contribución especial de mejoras. ¿Cómo hacer en esos casos? Pero es que es sencillo, Adrián. Si es que la urbanización hace su obra pública, el municipio no tiene que cobrar contribución especial. Si es que se conecta al tendido de redes para el desfogue, todo, Tampoco.
todos van a pagar la tasa de alcantarillado. Pero listo, ahí es una tasa, no una contribución especial. Ahora, si es que usted me dice, vea, me van a asfaltar la vía, esa es una contribución especial y tengo que pagarla. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo un terreno en el que no hay agua potable, no hay alcantarillado y la vía no está asfaltada, tendrá un valor. Pero si viene el municipio, me pone alcantarillado, me pone agua potable, me asfalta la vía, automáticamente El bien. incrementa el valor del bien. Por ese incremento del bien, yo debo pagar una contribución especial. Y aquí quiero hacer asimismo una pausa. ¿Por qué? Porque hay obras como, por ejemplo, construcción de parques infantiles. Eso sí nos sirve a la sociedad, la construcción del mercado nos sirve a la sociedad, pero eso no incrementa el bien, mi bien inmueble, no incrementa mi propiedad. Correcto. Allí, por ejemplo, se pretendía cobrar una contribución especial de mejoras. ¿Cómo hacerlo en este caso? ¿O cómo no hacerlo? No deberían cobrar contribuciones especiales, mejor. Y la respuesta la dio usted. No toda obra pública genera un beneficio sobre la propiedad. Sí, entonces, listo, que construyan el nuevo mercado. ¿Cuál es el beneficio que produce el mercado respecto de los propietarios de los bienes inmuebles? Si es que nosotros vemos el primer cobro que se hizo del nuevo complejo comercial, se cobró a gente de todo el cantón, es decir, habían personas, por poner un ejemplo, de Taday, de Pindilic, de Rivera, quienes le cobraron la contribución especial por el complejo comercial. ¿En dónde está el beneficio? Ujú. Escuchaba algún sector político que decía, algún rato han de venir a comprar en el mercado, pero ese no es el objeto de la contribución especial. Así es. El COTAD nos dice, el beneficio tiene que verse reflejado en el bien inmueble, en la propiedad. ¿Cuál es el beneficio de ese mercado en los bienes inmuebles de Taday, de Pindiric, de Rivera? Ninguno. Póngase el caso. Ya se nos cobró contribución especial de mejoras por los colectores marginales, la planta de tratamiento, que eso sí, de alguna manera, ¿qué? No de alguna manera nos beneficia. Ahorita no nos está beneficiando de nada, porque más del 80% de los colectores marginales dicen que no sirve. Una planta de tratamiento que no está No funcionando. sirve, no. Entonces, ahora hay que replantear de nuevo esa propuesta, ese proyecto, pero se pretenderá cobrar a través de contribución especial de mejoras, ¿o qué se debería hacer? A ver, lo que pasa es que yo no puedo responder cómo se va a financiar, porque eso le debería responder quien estuvo al frente de la administración cuando se presentó el proyecto para financiar la obra, porque eso es un asunto que hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Previo a la aprobación del proyecto para que inicie la ejecución, yo desde el municipio tengo que decir, vea, de aquí va a salir el recurso público para financiar la obra. Lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a que todas las obras traten de financiarse con contribuciones especiales y eso es el primer error, Ujú. porque las obras bien pueden financiarse con impuestos, ¿sí? Que cobra el propio municipio, Organismos internacionales. muy bien, organismos internacionales, actividad de autogestión, de gestión de Pero fondos, no se ve autogestión ni pe- gestión de fondos en sus últimas administraciones. pero ahí ya depende de la capacidad del administrador. Ahora sí hablemos de su precandidatura, porque ya nos estamos adentrando a temas sensibles. Pero hablemos, que es más sensible todavía en tiempos actuales, hablar de esta precandidatura a la Concejalía de Azogues. Usted es especialista y tiene una maestría, un PhD en administración pública. Usted debería estar primero en la lista como precandidato. Sin embargo, usted ha asumido este reto ya como segundo. ¿Qué hizo tomar esa decisión? A ver, la pregunta es muy interesante y que me la hace mucha gente. ¿Por qué acepta salir segundo y no primero? Porque uno también tiene que pensar como equipo, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que mi lista encabece una mujer que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia, que tiene mucha preparación, Carisma no también, estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una mujer que en realidad tiene valía. un cuadro adecuado para acudir al Consejo Municipal. La doctora Anita Zamora Vázquez es PhD y tiene mucha experiencia en cuanto a la investigación. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y lo que yo le comentaba, si es que nosotros queremos promulgar que vivimos en una sociedad equitativa, igualitaria, en donde todos tenemos la oportunidad, eso no debe quedar solamente en un mero discurso, eso tenemos que irlo aplicando.
Entonces, si es que en este caso se ha visto y parece correcto que se encabece una lista de concejales con una mujer y una mujer de un cuadro muy interesante, yo no tengo ningún inconveniente en acompañar y tratar de fortalecer esa lista, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento en el que nosotros dejemos de pensar en la política como algo para mí, que si es que yo no soy el primero, yo no salgo. Eso es justamente nos ha traído estas consecuencias de que la gente no le vea a la política de una forma correcta. Entonces, justamente con Anita, ¿no? Y con el resto de compañeros de la lista, porque somos cuatro principales y cuatro alternos, el objetivo que nos hemos puesto es no trabajar como un hombre, sino trabajar como un equipo y que toda la colectividad sepa cuál es nuestro equipo, cómo está estructurado nuestro equipo y cuál es la capacidad de cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Y después al final va a ser la sociedad, la colectividad, la que a través de su voto tome la decisión de cuántos de nuestro equipo quiere la ciudad de Azogues que estemos en el Consejo Y Municipal. ahora que habla de equipo, es importantísimo esta otra pregunta también. ¿Por qué? Ustedes se han sumado al equipo de Rommel Sarmiento Castro, que también ha sido cuestionado, bastante cuestionado, y en algunas emisoras de la ciudad, en algunos canales de la ciudad, por personas que eran allegadas a él, afines al movimiento partido, en su momento, hoy prácticamente están de rivales y es necesario justamente, ¿por qué? Si antes, al igual que usted decía, somos un equipo, ¿y por qué hay esos distanciamientos? ¿No cree que pasaría lo mismo luego de llegar cada quien a ocupar esos espacios porque son de suma importancia y de responsabilidad? Y ahí es cuando, como se dice, cuando ya están allí al frente, las papas queman. A ver, la situación ahí es clara. Primero, el político nunca va a tener una aceptación del 100%. Político que quiere ser querido por todos no puede entrar en la política. Partamos de eso. ¿Por qué? Porque tenemos varios puntos de vista, la colectividad no es homogénea, tiene sus gustos, sus candidatos, sus preferencias y tenemos que ser muy respetuosos de eso. Entonces hay políticos que tendrán su apoyo y habrán políticos que tendrán sus detractores, pero eso es normal, ¿no es cierto? Eso, partamos desde ahí. Lo segundo, ¿qué se está buscando en este caso? Gobernabilidad, es decir, a mí lo que me dicen es necesitamos un consejo preparado, con conocimiento, con los mejores perfiles, que nos den las ordenanzas que Azogues necesitan. Levanto la mano, le digo aquí estoy. ¿Sí? ¿Con qué compromisos? Antes de aceptar una candidatura, con la palabra que tenemos cada una de las personas, que es lo más valioso que entiendo yo, con Así esa es. palabra, ese compromiso y esa promesa de que van a aceptarse los proyectos de ley que nosotros presentemos, en este caso proyectos de ordenanza, y que sean beneficiosos para la colectividad. Ha habido justamente esa propuesta de que nosotros desde nuestro conocimiento podamos presentarse esas ordenanzas que nos permitan recuperar el espacio público que tanto se queja nuestra colectividad, ¿no es Así es, cierto? nos hace falta. Listo, entonces no vamos a llegar con improvisación, tenemos ya un plan, hemos hecho ya a través de la investigación un levantamiento de datos para saber qué es lo que necesita la sociedad. Pero si es que yo presento un proyecto de ordenanza y no tengo el respaldo, no llegamos a nada. Entonces, justamente es de esa promesa, es de ese compromiso que nos hemos puesto con equipo, de que nosotros, legislativo, generamos las propuestas y el ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Aplicar las propuestas y cumplirlas. Y es lo que justamente decía en algún momento eh, cuando generaba opinión. Decía, es momento ya de que el mismo Consejo Nacional Electoral, más allá del calendario que se tiene, empezar a ver propuestas, no perfiles, no personas, porque usted lo decía en un momento, que muchas de las veces vemos por simpatía del momento y no las propuestas. Lo que sí deberíamos ver los ciudadanos son las propuestas, los proyectos. Y más adelante igual iremos hablando de propuestas, de proyectos, pero en el caso de ustedes, por ejemplo, nuestro presupuesto municipal es muy bajo, 30 millones de dólares al año, ¿no es cierto? De esos 30 millones al año,
¿cuánto se paga justamente en nómina? Ahora hay un cambio en la ley, en la normativa, que debe haber menos nómina, menos número de trabajadores, más recursos para inversión en obra pública. ¿Cómo está esa parte humana también? Porque hay que hablar desde el mismo Estado no ha habido mayor eh, apoyo a emprendedores, a empresarios, que son quienes generan el empleo. Desde la parte de la legislación, ¿cómo se trabajará justamente para legalizar todo el complejo o todas las industrias que ya se han emplazado aquí de a poco y se van a seguir emplazando y serán más? Y es necesario justamente tener, más allá de una normativa que se tiene a un solo polígono industrial, no abarca todas las industrias, pero deberíamos ir ya pensando en todas, cómo socializar con la gente, cuál es la propuesta en esa área en especial. Ya, a ver, ahí tenemos que manejarnos un poco con pinzas, Adrián, porque todavía no estamos en época electoral y a veces uno como abogado también tiene que medirse en ese tipo de cosas para no cometer ningún tipo de infracción. Pero yo considero que sería importante que quien conforme el Consejo Municipal después de las elecciones genere una propuesta de ordenanza, primero para el ordenamiento del desarrollo económico de la ciudad de Azogues. Con eso deberían determinar geográficamente cuáles van a ser las zonas de desarrollo para el emplazamiento de esas Perfecto. actividades industriales, para que la ciudad crezca, pero crezca con un orden, ¿no es cierto? No Así para es. que emplacen fábricas como quieran o como puedan o como se les otorgue el permiso, sino de una forma estructurada, de una forma organizada y de una forma sobre todo limitada. Eso creo que yo lo primero. Lo segundo también sería importante que ese nuevo Consejo Municipal, que entiendo estará conformado por los mejores hombres y por las mejores mujeres de nuestra colectividad, debería enfocarse en una verdadera actividad de fiscalización, pero no una fiscalización que necesariamente tiene que ser agotadora o de pelear con la función ejecutiva del municipio, sino una fiscalización en el hecho de ver que se estén cumpliendo los plazos y los términos en la ejecución de obras, de que cuando existan atrasos, se consulte y se vea qué está pasando, inclusive en el aspecto de poder apoyar, si es que se puede apoyar en algunos aspectos. Y considero también que sería importante que se lleve a cabo un proceso de revisión de los permisos, ¿no es cierto? ¿Cómo obtuve el permiso? Porque se ha especulado mucho sobre el tema de los Así es. permisos y creo que el azogueño, para su tranquilidad, debería obtener esa información. Creo que sí ha faltado mucho desde el municipio un aspecto de socialización de lo que se hace, porque cuando el ciudadano tiene dudas y usted le muestra la información, le deja tranquilo. Entonces yo creo que es un aspecto interesante que debería hacer ese nuevo consejo, transparentar, ser transparente, informarle al ciudadano a través de plataformas tecnológicas en donde el ciudadano pueda establecer esos mecanismos. Eso me gusta justamente la parte de transparentar cada una de la toma de decisiones, de Ujú. sus actuaciones en la toma de decisiones más bien. En este sentido, imagínense, queriendo ya los asambleístas reformular o replantear una ley para que la asamblea también tenga injerencia dentro de los consejos municipales y poder fiscalizar dentro de los consejos municipales. Nosotros desde ya creeríamos que no, para eso están los concejales. Justamente que no se haya fiscalizado anteriormente no quiere decir que esa sea la competencia de la Asamblea Nacional. Y la competencia de la Asamblea Nacional, por ejemplo, es fiscalizar a su presidente, porque ahorita están en mayoría. En este caso, justamente ya para ir finalizando, vea, la Asamblea se ha cuestionado mucho porque no están fiscalizando al presidente. En el caso de llegar ustedes, por decir así, se fiscalizará a la autoridad en su momento. Pero por supuesto, Adrián, por supuesto, hay que entender, y ahí viene la pregunta a toda la colectividad, ¿cuál es el órgano colegiado más importante del municipio? Es el Consejo Municipal. Así Sí, es. entonces la Es el función, Consejo en pleno. por supuesto, el Consejo en pleno es la unión de el alcalde, Los los concejales. concejales, sí, se conforman y se toman las decisiones, se emiten las ordenanzas,
pero ya es una actividad del concejal como tal el realizar sus actividades de fiscalización. Ahora, si es que no se cumple con esas actividades de fiscalización, el primero en evaluar es la propia Ciudadano. colectividad. Y es así de sencillo. Usted, como saben decir, a las pruebas me remito. Usted puede ver de los últimos ediles que han pasado. Y ahora que hablamos de los ediles, vamos un poquito nomás al Cantón La Troncal. Imagínense que los ediles solamente por el hecho de tener mayoría ya quieren tomar decisiones unilaterales. ¿Está bien eso? No. A ver, una cosa es la legitimidad y la gobernabilidad. Que el alcalde tenga su conjunto de concejales que le permitan gobernar es fundamental para un equilibrio social. Pero ella depende mucho de la objetividad del concejal. Y no necesariamente refiriéndonos a concejales que entran o no con el mismo partido o con el mismo movimiento del alcalde, sino ya es el deber del concejal de que independientemente quién sea el alcalde que gane las elecciones, yo tengo que apoyar las buenas decisiones y negarme a las malas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, el problema está en la objetividad de la persona al momento de ejercer sus funciones. Si es que yo me voy a hacer amigo del alcalde para que me dé unos 3 puestitos de trabajo, eso es otra cosa. O en su defecto, si es que a mí me cae mal el alcalde y voy a tratar de hacerle la vida imposible, eso es el otro extremo. Al final, ¿quién pierde, Adrián? La Somos ciudad. todos. Así Pierde es. la ciudad. Entonces ahí es justamente en donde la colectividad debe analizar los perfiles serios y decir, sí, o sea, en realidad necesitamos ya gente seria y de conocimiento y con capacidad en el Consejo Municipal, porque estamos hablando de Azogues, Adrián. Capital de la provincia del Correcto. Cañar. Nosotros iniciamos un proceso de limpieza del río Burgay mucho antes que los amigos y ciudadanos del Cantón Cañar, que ya cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales, que ya cuentan con colectores marginales. Nosotros empezamos mucho antes. La troncal ya se ha desarrollado, ya tiene los servicios básicos. Hay una cosa que está faltando por allí, es justamente la dotación de agua potable, porque hicieron toda la infraestructura, pero ahora vayan a coger las fuentes de agua, no tienen. ¿De qué ha servido tanta inversión cuando lo principal no está hecho? Ahora nosotros tenemos ese inconveniente también, que ya quieren ampliar la planta de Mahuarcay, ya quieren hacer un plan maestro, pero estamos nosotros con la capacidad de agua suficiente, hay los estudios técnicos necesarios, eso tendría que conocer ya antes los concejales, los precandidatos, antes de todas estas propuestas que ya se vienen porque van a generar recursos, pero no vamos a permitir otra vez que asimismo se vengan los recursos y después, ¿quién nos devuelve? Y nosotros cada vez más endeudados como ciudadanos, pagando más por terrenos que valen menos, entonces, y que no está dando, como usted bien lo anotaba, cobrando por contribución especial de mejoras cuando no se debería cobrar por contribución especial de mejoras. Y es bueno justamente tenerlo acá y hemos de seguir teniéndole porque es importante hablar con personas que conocen de estas áreas, que conocen de estos temas. Doctor Diego Ormaza Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros este espacio de conociendo a nuestra gente. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. A usted por contarnos un poco de su historia, por compartir su experiencia, por permitir que nuestra audiencia conozca no solo al académico, no solo al investigador, no solo a la persona que está incursionando en el mundo de la política, sino que a quién está detrás de lo que hoy estamos viendo aquí, a ese ser humano, a ese profesional que ha ido teniendo trayectoria académica. Y así es que nos despedimos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto haber compartido con usted. Muchas gracias, estimado Arián. Usted sabe que yo siempre estoy presto a compartir sus espacios con ustedes. Muchas gracias a la colectividad que siempre acompaña sus producciones. Para mí es un gusto haber estado aquí. Un saludo afectuoso y cordial a toda la colectividad y desde ya pues a las órdenes cuando me necesite. Y también felicitamos a los coautores de esta importante obra que ya estamos dando lectura. Contribución especial de mejoras.
Felicitaciones una vez más a los académicos, a Fernando, a Tiberio, a María Augusta Torres, a José Luis Vázquez, A Daniel, 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 Daniel Bravo. Daniel Bravo. Gracias a ustedes, sobre todo, gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de conociendo a nuestra gente. Hasta la próxima.